Bueno, en este video les hablaré sobre la Guerra Fría. Mi nombre es Moisés David Turcio Argueta y soy estudiante del Instituto Polivalente 21 de Octubre y estoy estudiando la carrera de Bachillerato en Ciencias y Humanidades, sección 1. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se extendió en el fin de la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Este antagonismo se generó por la existencia de dos sistemas económicos y sociales opuestos, que era el capitalismo sostenido por Estados Unidos y el comunismo sostenido por la Unión Soviética. Características de la Guerra Fría. Bueno, entre las principales características de esta guerra podemos destacar las siguientes. Fue un periodo de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética que se desencadenó entre 1945 y terminó en 1991 debido a la competencia política entre ambas potencias. Sin embargo, aunque durante el conflicto Estados Unidos y la Unión Soviética no tuvieron un enfrentamiento armado directo, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, el occidental capitalista y el occidental comunista, en los que las potencias impusieron su influencia. Estados Unidos y la Unión Soviética contaban con armas nucleares de destrucción masiva y las consecuencias de los riesgos en un enfrentamiento directo fueron temidas durante 4 años. Entre las otras principales características pueden destacar las siguientes. Entre los principales conflictos del ámbito político, las potencias intervinieron en la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam. En el ámbito económico, la competencia de las potencias llevó a desarrollar diferentes modelos de producción organizados en económicas internacionales y espacialmente, una carrera armamentista y una carrera espacial. Bueno, ahora vamos a hablar más sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría tiene este nombre porque el conflicto nunca llegó a ser un enfrentamiento directo. Sin embargo, durante este periodo se vivió una paz que no era del todo paz, ya que el mundo entero temía de la posible guerra entre las rivalidades más potentes que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que contaban con armas nucleares y el riesgo que implicaban en el combate directo era muy peligroso. A través de guerras subsidiarias se enfrentaron, es decir, enfrentamientos armados en otros países como en Asia, África y América. En estas guerras subsidiarias, Estados Unidos como la Unión Soviética intervinieron ofreciendo ayuda económica, militar a las facciones locales para obtener influencia en la política internacional. Durante la Guerra Fría, los países del mundo quedaron alineados en torno a dos bloques por motivos geográficos e ideológicos. La esfera de la influencia de Estados Unidos recibió el nombre Bloque Occidental y la Unión Soviética recibió como nombre Bloque Oriental. En su competencia por el control de recursos, territorios e influencia política, cada país diseñó diferentes estrategias para consolidar su poder. Conformación del Bloque Occidental. Para evitar el crecimiento del comunismo en los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aplicó el Plan Marshall. Este plan económico consistía como objetivo entregar asistencias técnicas y económicas para la rápida recuperación de la economía, el incremento del comercio, de la reconstrucción urbana y la mejora de la calidad de vida en la población. En el año 1949, ante el temor del poder soviético, las potencias occidentales fundaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En los años siguientes, las potencias formadas crearon diferentes organizaciones: Comunidad Europea del Carbón y el Acero, Comunidad Europea de Energía Atómica, Comunidad Europea Económica, y etc., que integraron política y económicamente al bloque occidental. La conformación del bloque oriental luego de la Segunda Guerra Mundial, Stalin buscó mantener el control en los territorios que había obtenido y hacer crecer su influencia en los países aliados de la región. Durante los primeros años de la posguerra se creó la Comifor, que significa el Boro de Información de Partidos Comunistas y Obreros, para dirigir a los partidos comunistas del bloque oriental.
según las directivas de la Unión Soviética y la Comecon, que significa Consejo de Ayuda Mutua Económica, para favorecer la cooperación económica de estos países. Durante las décadas de la Guerra Fría, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética y las diferentes potencias involucradas invirtieron millones y millones de dólares y recursos en el desarrollo de la industria bélica. Esto hacía que a su vez aumentaran las tensiones de las potencias y el miedo al desenlace de una posible tercera guerra mundial. La competencia industrial entre Estados Unidos y la Unión Soviética se dio especialmente en tres ámbitos: la carrera nuclear, la carrera militar y la carrera espacial. Carrera nuclear. Estados Unidos había desarrollado la bomba nuclear en 1945 y lanzó dos en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, desde entonces la Unión Soviética destinó recursos para desarrollar la tecnología atómica. En 1949 detonó su primera bomba atómica en un campo de pruebas y Estados Unidos dejó de ser la única potencia nuclear en el planeta. Complejo militar industrial. De manera paralela, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, crecieron grupos empresarios políticos y de altos mandos militares que presionaron a los gobiernos para aumentar los gastos de desarrollo militar. Durante largas décadas de Guerra Fría, la industria militar se convirtió en una de las más relevantes a nivel mundial. Ahora la carrera espacial. En el año 1957, la Unión Soviética puso en órbita por primera vez un satélite artificial llamado Sputnik, cuyo destino era recibir y emitir señales de radio. Un mes después, los rusos quisieron demostrar que un ser vivo podía atravesar la atmósfera y sobrevivir en la gravedad cero, y enviaron a la perrita Laika a bordo de Sputnik número 2. En 1961, la Unión Soviética envió al primer astronauta al espacio, Yuri Gagarin. Unos meses más tarde, Estados Unidos envió al segundo, Alan Shepard. En 1967, Estados Unidos inició el proyecto Apolo con el objetivo de aterrizar en la Luna. En 1969, el Apolo logró aterrizar un aterrizaje exitoso y Neil Armstrong fue el primer hombre en caminar en la superficie lunar. Entre los principales conflictos militares que se desarrollaron en la Guerra Fría se encuentran los siguientes. Bueno, uno de los conflictos muy importantes fue la Guerra de Corea, que comenzó en 1951 y terminó en 1953. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las diferentes fracciones políticas de la península de Corea se disputaron en el poder y la orientación del nuevo gobierno a través de enfrentamientos bélicos, en el que intervinieron directamente Estados Unidos y la Unión Soviética. Al finalizar el conflicto, la península quedó dividida en dos. Al norte, la República Popular Democrática de Corea, apoyando a la URSS, y al sur la República de Corea apoyada por Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Crisis de los misiles en 1962. Desde 1959, la Revolución Cubana instaló un régimen socialista considerado por Fidel Castro y se opuso a la explotación económica estadounidense del país. Estados Unidos invadió las costas cubanas, pero las tropas fueron derrotadas. Cuba se alió con la URSS y permitió la instalación de misiles de mediano alcance en su territorio. En respuesta, el presidente Kennedy de Estados Unidos amenazó un ataque de mar y tierra y aire a Cuba. Sin embargo, ante rápida escala de tensiones, Kennedy y Khrushchev, líder de la URSS, iniciaron negociaciones secretas para evitar una guerra nuclear. Acordaron remover respectivamente los misiles de Turquía y de Cuba, instalar una línea telefónica directa entre Washington y Moscú y limitar el armamento nuclear a futuro. Guerra de Vietnam. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el sureste asiático controlado por Francia comenzaron a levantarse varios movimientos independientes. En Vietnam, el líder comunista Ho Chi Minh lideró la agrupación armada Viet Minh, cuyo objetivo era liberarse de Francia e instalar un país independiente del régimen comunista. En 1954, Vietnam quedó dividido en dos estados, que al año siguiente comenzarían una guerra que duró más de 2 décadas. En el norte, controlado por los comunistas con el apoyo de la Unión Soviética, y el sur, controlado por los vietnamitas con el apoyo de Estados Unidos y Francia. En 1975, Vietnam del Norte derrotó al sur y logró la unificación del país bajo el régimen comunista. Esta se considera una de las derrotas más grandes para Estados Unidos durante la Guerra Fría.
Guerras subsidiarias. Otros enfrentamientos bélicos que se desarrollaron en el contexto de la Guerra Fría y en los que las potencias intervinieron directa o indirectamente fue la guerra civil, la guerra griega, la guerra de Afganistán, la guerra pakistaní o la guerra del Líbano, y también la guerra del Golfo. División de Alemania. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados ocuparon su territorio entre el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética. Con el comienzo de la Guerra Fría, los territorios ocupados por las potencias occidentales quedaron unificados por la República Federal Alemana, bajo la influencia directa de Estados Unidos. En contraposición de la zona oriental alemana, quedó bajo influencia de la Unión Soviética y se conformó como la República Democrática Alemana. La ciudad de Berlín quedó dividida en ambas administraciones, Berlín Occidental y Berlín Oriental. A esta división se le debe construcción a comienzos de la década de 1960 del Muro de Berlín, cuya destrucción en 1989 marcó el final de la Guerra Fría.